¿Qué pedo? ¿Qué pedo, amigos? Bienvenidos a otro episodio más. Oye, qué prendida está esta canción, Me siento como Will Smith en los 90s. No, ahorita la está pasando de la verga Will Smith. Pero me suena como cuando sacaba sus rolas acá de Getting Jiggy With It y esas madres, ¿no? Getting Jiggy With It. Na, 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 na. Oigan, amigos, les tengo un episodio bien interesante el día de hoy. Ya se volvió el intro de este podcast, esa frase. Oigan, pues siento que no he hecho podcast en un chingo de tiempo. Ha pasado una semana y media, de hecho, no una semana y media. Y empecé subiendo 2 episodios a la semana porque tenía un poquito menos chamba. Pero madres, güey, de repente se vino una ola de cosas que hacer. Y entre más cosas que hacer, más hueva quiere tirar uno. Entonces, madres, cómo he batallado. Pero aquí ando otra vez con otro episodio porque les tengo otro tema muy interesante. Y me he dado cuenta que en este podcast en particular tardo más en prepararlo porque tengo que investigar, güey. Tengo que hacer un poquito de más, más trabajillo ahí para encontrar el contenido y traerles temas que sean de interés realmente. Pues que vayan más o menos con esta línea, ¿no? De sí, cotorreo y lo que tú quieras, pero pues sí de aprender algunas cosillas que no sean útiles. Entonces, ahí les va el tema del día de hoy. Tengo 7 cosas que dicen... más bien, 7 cosas que dice tu lenguaje corporal sobre ti. Vámonos. ¿Por qué hice este episodio? Mira, yo creo que todos sabemos, ¿no? Que el lenguaje corporal dice mucho de nosotros. Eso es un hecho, de nosotros mismos. Pero lo que no sabemos siempre es qué es lo que dice exactamente nuestro lenguaje corporal sobre nosotros. ¿Me explico? Entonces, hoy les traigo 7 cosas que las demás personas... Más bien... 7 cosas que les dices a las demás personas por medio de tu lenguaje corporal, o al menos 7 cosas que podrías leer en las demás personas también. Y algunas de estas quiero aclarar que son inconscientes, o sea, no tiene caso clavarse en tratar de cambiarlas como tal, pero hay otras que con una sola cosita mínima que se cambie puedes hacer una gran diferencia y puede hacerte ver mucho más confiado en ti mismo e incluso hacerte ver hasta más atractivo. Entonces vamos a ver qué chingados son estas 7 cosas. La primera es una de esas cosas que tiene mucho que ver con dónde pones tu atención, dónde prestas atención cuando estás en público, cuando estás en un lugar público, ¿no? Por ejemplo, estás en una fiesta, en la escuela, en un restaurante, en un evento o lo que sea y estás hablando con alguien. Y por X o Y razón, esto creo que nos pasa a todos. Quieres hablar a todos, ¿no? Estás en algún evento y por alguna razón ya no sé si ya te aburriste de la plática o simplemente quieres como que caminar un poquito más, hablar con más personas y todo ese rollo. Y entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Pues creo que hacemos lo peor que se puede hacer en esos casos, que es empezar a voltear a todos lados, empezar a escanear la habitación. A ver, voy a mover tantito mi micro porque me acabo de dar cuenta que lo tengo... Ay, sí, cuando me volteo se dejaba de escuchar porque estaba mal direccionado. Perdón, amigos. Oigan, pues les digo, la primera cosa es eso, empezar a escanear el lugar. ¿Por qué está mal? ¿Qué es lo que dice este pedo? O sea, tú estás platicando con alguien y de repente empiezas a voltear así a otros lados, ¿no? Empiezas a distraerte y a voltear a otros lados. ¿Y qué significa eso? Eso normalmente te hace ver como alguien aburrido. Y les voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando tú estás hablando con alguien y te aburres y lo que quieres es voltear a otro lado, pues empiezas a girar tu cabeza, ¿no? Y empezar a ver qué otras conversaciones hay, qué otras cosas puedo hacer. Pero la demás gente, igual, aunque no te estén viendo directamente, notan que estás haciendo eso. Y curiosamente, esa señal no le dice a la demás gente, ay, güey, pobre Luiki está hablando con alguien muy aburrido. No, la señal que le das es, verga, güey, Luiki es una persona aburrida. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque porque el mensaje que estás dando... Ay, güey, moví la cámara también. El mensaje que estás dando no es de que estás con alguien aburrido y que quieres buscar otra conversación mejor. El mensaje que estás dando es que tú no estás teniendo una conversación
que sea entretenida. Tú no la puedes dar. Tú eres el aburrido. ¿Me explico? Si tú estás buscando a otros lados a dónde irte. No es porque las demás personas estén aburridas. Eres tú. Entonces, es bien raro ese pedo. O sea, es increíblemente difícil atraer a otras personas a platicar contigo si tú no te ves como que te estás divirtiendo en tu propia conversación. ¿Me explico? Entonces, pues nada, la cosa más interesante en cualquier lugar tiene que ser o sea, tiene que ser lo que está... la conversación que estás teniendo con la otra persona. Siempre enfócate y mantén tu atención en la otra persona. Si de plano esa persona sí te está aburriendo demasiado y te quieres ir a otro lado, puedes a lo mejor tratar de ver por los hombros un poquito más, pero evita a toda costa voltear la cabeza así a ver qué más hay. Eso solo habla de que tú eres una persona aburrida. Y de hecho, a veces nos damos cuenta que nosotros estamos platicando con alguien y esa persona empieza a girar así su cabeza. Es una muy buena señal para dejar de hablar con esa persona. O sea, no necesitas seguir ahí porque esa persona no le está pasando bien. Muy probablemente tú no le estés pasando bien. Y no necesitas eso. Curiosamente, cuando tú estás en una interacción social, llámese una fiesta, un bar o lo que sea, y estás hablando con alguien, entre más atención le prestas a esa persona, más atención la demás gente te presta a ti. Es bien interesante cómo funciona eso. O sea, irónicamente, si tú no le prestas atención y te quieres ir a otro lado, la demás gente también te ve así como, no, con esa persona no, qué hueva, güey. O sea, qué hueva. Esta persona no puede mantener una conversación propia entretenida. ¿Me explico? Entonces, esa es la primera cosa que dice, una de estas, ¿no? Del lenguaje corporal. Eviten eso a toda costa y si están hablando con alguien, préstenle toda la atención. Van a ver cómo la demás gente se empieza a interesar en su plática y se van a acercar con ustedes a hablar. Otra cosa, la segunda es un caso interesante porque la onda es no dejar que te interrumpan. ¿A qué me refiero con esto? Tú estás hablando con alguien. Esto creo que me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, tú estás hablando con alguien y llega alguien más y te empieza a hablar, ¿no? Y si tú eres de esas personas que te empieza a hablar a alguien más e ignoras por completo a la persona que te está hablando para voltear a hablar con la otra persona que acaba de llegar, normalmente das una impresión de pleaser, güey, de alguien que necesita quedar bien, ¿me explico? Es un caime bien, porque llegan y te hablan y tú ya estás ocupado y entonces dejas de hacer lo que sea que estés haciendo para darle gusto a las otras personas. Esa es la imagen que le damos a la gente, ¿no? Ese es el mensaje que se da. Ahora, me ha pasado, creo que yo he estado del otro lado de esa situación en la que hay dos personas platicando. Y esto es muy común, más como entre amigos también, ¿no? De que de repente llegan y te hablan y te volteas y dejas hablando a la persona que te estaba hablando y no hay tanto pedo, pero sí se resiente. Y fíjense, a mí me pasó de estar del otro lado, donde yo llegué a una conversación donde estaban dos personas hablando y me acuerdo que mi amigo, al que le empecé a hablar, me ignoró. No me ignoró por completo, sino que estaban hablándole, volteó conmigo tantito y regresó a la plática, más o menos unos 30, 40 segundos en lo que terminó de hablar la otra persona la frase que estaba diciendo. Contestó rápido, volteó conmigo y me dijo, oye, perdón, estabas diciéndome algo, discúlpame. Y entonces ya se quedó conmigo, güey, ya la atención se fue hacia mí. ¿Me explico? Y ya la otra persona entiende. Ahora, yo me acuerdo que cuando me pasó eso y primero me ignoró un poquito, yo dije, ¿qué pedo, güey? Pero me quedé a esperar a que terminara, a tratar de meterme a la conversación, porque a fin de cuentas yo necesitaba decirle algo, ¿no? Entonces me quedé, termina la conversación y entonces me dice, perdón, estabas diciéndome algo, güey, dime. Se pone toda la atención a mí y la neta es que me hizo, más que enojarme, me hizo sentir respeto por esta persona. O sea, está cañón, pero si tú estás en una conversación, alguien llega y te interrumpe y tú volteas inmediatamente, el mensaje que das es de todo mundo puede hacerme eso. Todo mundo puede llegar a decirme lo que quiera y en el momento inmediato voy a contestar. Y no debería de ser así. Eso no impone, sí, no impone respeto. En realidad no lo hace, ¿me explico? Quedas como un caime bien. Entonces, pues les digo, lo que puedes hacer en esos casos es enfócate a la persona que te está hablando. Si llegan y te interrumpen, no, o sea, sí puedes, como, incluso puedes decir, dame un segundito, sigues, ajá, terminas y luego ya regresas. Eso de a veces decir, a ver, permíteme tantito, hacer un ademán con la mano puede verse medio mamón. Entonces yo no recomiendo hacer eso. Más bien recomiendo como voltear, medio, sí, entender que te están hablando, como
sí me explico, hacer un ademán con la cara más bien y regresar a la conversación, terminas, contestas y regresas. Y ahora sí le prestas total atención a la otra persona. ¿Te fijas? Ahora regresas y entonces, perdón, me estabas diciendo y pum, güey, todo tu enfoque ahora va a la segunda persona que llegó a decirte algo. De esa manera, la persona con la que estabas hablando originalmente se siente respetada porque no interrumpiste su conversación, se vuelve importante igual. Y entonces esa persona entiende que ahora es turno de la siguiente persona. Y la persona que llega a interrumpir también se da cuenta que llegó a interrumpir. Entiende que fue una interrupción y cuando ya tiene su espacio, por supuesto que va a hablar y por supuesto que va a sentir también cierto respeto una vez que ya le das toda la atención a esta segunda persona, ¿no? Entonces, esa es la segunda cosa que dice el lenguaje corporal. Cuando llegan y te interrumpen y luego haces caso, eso solo habla de que eres alguien que queda bien. Me explico, que eres un caime bien. Madre, es que fuerte, ¿no? Hay situaciones, quiero aclarar algo rápido, hay situaciones en las que esto sí aplica de interrumpir la conversación e irte con la persona que acaba de llegar. Pero es muy específico. Esto más bien aplica cuando estás en un grupo de amigos que sí se conocen. Tampoco es como que si estás en grupo y todo el mundo está hablando, vas a poner la atención nada más a la persona que está hablando y si alguien más habla, no lo vas a hacer caso. No, en grupo no aplica. En grupo sí están todos hablando y estás poniendo atención a todos. Pero cuando estás hablando en un grupo y llega una persona no sé, interrumpir, si esta persona es alguien nuevo en el grupo, alguien que no estaba en el grupo o que apenas se está acercando a platicar con todos, ahí sí se vale que hagas una pausa. Como el pedo es grupal, hay más gente poniendo la atención a quien está hablando. Entonces, ahí sí es viable o si es permitido que tú voltees y le des atención a la otra persona. Ah, mira, oye, carnal, ven para acá. Lo introduces al grupo. Fíjense, él está, aquí está. Güey, no mames, te habías tardado en llegar, la chingada, estamos platicando de tal cosa. Chido. Y ya sigues la conversación. Ahí sí quedas tú como un líder. ¿Me explico? Ahí ese es el único caso en donde darle la atención, incluso a alguien que normalmente no recibe la atención, te convierte a ti en un líder. Entonces, eso impone respeto también. Bueno, vámonos a la tercera señal o tercera cosa que dice tu lenguaje corporal. Esta está muy interesante. Esta yo la aprendí hace unos cuantos años y me ha servido muchísimo, siendo sincero. Si la gente me conoce o ahí de que gente, no sé, comediantes que escuchan, amigos comediantes que les mando un saludote y que escuchan y todo ese rollo, y de repente, a lo mejor me ven hacer esto esto se los comparto. Recargarse en algo te vuelve como el centro de atención de cierto modo. O sea, mientras estás platicando te recargas en algo. Voy a empezar hablando de otra cosita rápido y voy a retomar el tema. Nada más es un paréntesis rápido. Es que hay una cosa que hace la gente que es arrinconar. Que es... Híjole, cuando estás hablando con alguien, sobre todo alguien que no conoces mucho, y empiezas a como invadir su espacio personal y los empiezas a arrinconar. Ay, me estoy alejando del micro por acercarme a la cámara, qué menso. Pero los empiezas a arrinconar, pones la mano en la pared y está la persona en medio entre la pared y tu brazo y tú. Ese tipo de comportamiento, ese lenguaje corporal resulta muy agresivo y tiende a incomodar, ¿no? En cualquier situación, sobre todo si no conoces bien a la persona, como les decía. Pero en cualquier otra situación, o sea, por otra parte, es que a esto voy, eso incomoda, pero por otra parte, alejarte un poquito, recargarte en cosas, o sea, recargarte en la barra, sentarte en una silla mientras están platicándote algo, recargarte en la mesa o lo que sea, la pared, lo que sea, normalmente esto te hace ver como el centro de atención a ti. Hace que la gente que no está en ese mismo grupo, o sea, si tú estás platicando con gente y tú eres el que está recargado y están platicando y tú estás recargado en la barra o lo que sea, hace que la gente desde afuera te vean como el líder de ese grupo, curiosamente. O sea, esto no es como que lo... a ver, ¿qué iba...? Es que yo lo aprendí hace poco y entendí, o sea, vi y me ha resultado. O sea, sí sé que cuando estoy platicando con alguien te ves más relajado de entrada. O sea, te relajas, te recargas, estás platicando. Por ejemplo, si estás en una barra del antro o lo que sea y estás platicando con alguien, recargarte en la barra y voltearte hacia la persona y seguir platicando mientras estás recargado te hace ver mucho más relajado, te hace ver más confiado de ti mismo. Hace que la gente vuelva a lo mismo, o sea, que te vean como el líder. Una forma de hacer esto más fácil cuando ya estás hablando con alguien, como les decía, o sea, de que si no... a ver,
Chinga. Ya saben que luego yo me empiezo a trabar aquí con este. Déjenme tomo tantita agua y vuelvo a empezar esta frase. ¿A qué me refiero con que facilita? Es que a veces nos sentimos medio incómodos en situaciones cuando estamos hablando. Y una forma de sentirse más cómodo en una situación en la que estás platicando con alguien y no sabes de cómo. A lo mejor la conversación no está fluyendo muy bien, estás nervioso. Recárgate en algo. O sea, recárgate en una barra, sigue platicando. Ah, ok, fíjate, me dices, y prestas toda la atención y estás recargado. Les digo, haz de cuenta que esto lo que hace. Es que la persona se sienta más cómoda de platicar contigo y a la vez lanza dos señales al resto de la gente que esté presente. La primera cosa que muestra esto es que probablemente se conoce, que son personas cercanas, tú y la persona con quien estés platicando. O sea, la imagen afuera es, si estás recargado y platicando es porque hay confianza, porque se conocen de más tiempo. Esa es la impresión que se da. Pero aparte de eso, también ver a alguien recargado en una barra, platicando con alguien más, da esta impresión de que si la otra persona de repente se va, esta persona que está recargada en la barra podría ser alguien con quien te podrías acercar a platicar cómodamente. O sea, das esa impresión. ¿Me explico? Recargarte y platicar te relaja tanto a ti como a la otra persona y te da más, hace que más gente te vea con confianza, pues. Entonces, pues nada, eso, recargarse en algo te vuelve el centro de atención, te vuelve alguien más atractivo de cierto modo, más confiable y mucho más relajado. Vamos a la cuarta. La cuarta tiene que ver con las manos, amigos. Esta es una señal bien sencilla de algo que les voy a contar, que es meter las manos en la bolsa. Meter las manos en las bolsas del pantalón te hace ver nervioso, te hace ver demasiado nervioso. De hecho, es una señal que le hace pensar a la gente que estás escondiendo algo, de cierto modo. Eso es como lo que se percibe, ¿no? Te hace ver nervioso, poco confiable. La verdad es que no vale la pena meterse las manos en el pantalón. Esto sí es algo que puedes hacer, que puedes cambiar para mostrar más seguridad en ti mismo. Si estás en cualquier situación y de repente te das cuenta que estás metiendo las manos a la bolsa del pantalón, sácalas inmediatamente. Sácalas, güey. No se ve confiable la gente que tiene las manos guardadas. La imagen que dan es que ocultan algo, ¿no? Entonces, si de plano, no sé, tienes frío en las manos o una chingadera así que dices, güey, es que las quiero guardar o no sabes qué hacer con ellas y de plano, una cosa que puedes hacer es cruzar los brazos. Cruzar los brazos, al menos, o sea, no es la mejor opción tampoco, pero al menos te ves acá como machín, ¿no? Te ves más rudo. No sé, pero en realidad tampoco es la mejor opción, pero definitivamente es mejor que meterse las manos a la bolsa. Esa es de las peores cosas que puedes hacer porque dan una señal de que no eres una persona confiable. Entonces, sáquense las manos de las bolsas, chamacos. Parece que están jugando canicas. ¿Qué otra cosa? Y bueno, vamos para irnos a la quinta cosa que habla de tu lenguaje corporal. Una vez que sacas las manos, nos vamos a esta siguiente señal que también tiene que ver con las manos, pero principalmente tiene que ver con los ademanes que hacemos con las manos, ¿no? Por ejemplo, usar ademanes. Hay dos tipos de ademanes, los ademanes precisos y los ademanes abiertos, ¿no? Extendidos. Y cada uno tiene diferentes significados. Los ademanes precisos, los ademanes precisos me refiero a cuando tus dedos se juntan en la mano. O sea, ya sea que pegues todos los dedos para hacer un ademán, así como mostrar hacia un lado, estás hablando, o pegas el índice con el pulgar. No, sí, es que pasa así, es que pasa tal. Lo vieron. Entonces, cuando haces ese tipo de ademanes, esos ademanes precisos en los que se juntan los dedos, esos sirven para que la gente preste atención a lo que estás diciendo. Para eso son, en realidad. Y ayuda mucho si empatan con lo que estás diciendo también. O sea, si van con el mismo ritmo de lo que tú estás hablando, ¿no? Como lo estoy haciendo en este momento, justo. Si lo están viendo en video en YouTube. Para eso sirven esos ademanes. Por otra parte, los ademanes abiertos te hacen ver mucho más confiado de ti mismo. Esto es cuando abres las palmas de las manos, muestras las palmas, extiendes los brazos. No, sí, que no sé qué. Y curiosamente esto aplica para todo el cuerpo en sí, o sea, en general, ¿no? Entre más abiertas sean tus expresiones, más seguro de ti mismo te ves y más confiable. Y puede ser útil para aparentar más confianza incluso cuando estás muy nervioso. O sea, puedes empezar a mover las manos de manera un poquito más abierta, caminar, el pecho hacia afuera, etcétera, etcétera. Toda esta
como esta comunicación corporal extendida, abierto, justo, permite que te abras con la demás gente. La gente te ve con más confianza, con más seguridad, ¿no? Entonces, por ahí va eso, ¿no? Esos son otras dos. Cuando estés hablando, hacer ademanes con las manos que son precisos, que tienen los dedos pegados, que hacen énfasis en lo que estás diciendo, son muy útiles para que te presten más atención, para mostrarte más autoritario de cierto modo. O sea, tienes más autoridad porque la gente escucha mejor lo que dices y se presta más atención. Y por otro lado, los extendidos hacen que te veas más confiable o más confiado en ti mismo, más seguro, ¿no? Y el sexto del que les iba a decir, tiene que ver con la vergüenza. Cuando uno comunica a las personas que tiene vergüenza, o sea, para mostrar que tiene vergüenza, uno normalmente agacha la cabeza, ¿no? Eso es lo que... Sobre todo cuando hiciste algo que no es muy grave y agachas la cabeza, das esta señal de que es mucho más grave lo que hiciste de lo que realmente es, ¿no? Pero ese es el pedo. O sea, cuando nosotros tenemos vergüenza, agachamos la cabeza. Entonces, esto es algo que pasa muy seguido, incluso con cosas que no son tan graves. Un ejemplo es cuando, por ejemplo... Un ejemplo es cuando la gente se confunde tu nombre. A mí me ha pasado, confunden tu nombre, te dicen, no sé, sobre todo nos pasa en los shows, ¿no? De que voy con otro comediante o algo y no nos conocen a ni uno de los dos y entonces, no sé, voy con, digamos... Quique Vázquez, o no sé. Hablé con él en la tarde, entonces lo tengo presente. Pero pone que tengo a Quique Vázquez y llego yo, y entonces dicen, ok, tú eres Quique, tú eres Luiki, y nos dicen al revés los nombres. Y me ha tocado que dicen algo de que no, yo soy Luiki. Ay, perdón, güey, chinga, era al revés. Ok, sí, Luiki, tal, bla, bla, bla. Y se vuelve medio incómodo porque bajan la cabeza y como que a uno le da esta sensación de, ay, güey, o sea, como que la cagó, ¿sabes? La cagó, güey. Cuando tú agachas la cabeza por vergüenza con algo que no debería darte vergüenza, es un error súper común, súper casual, güey. Normalmente la gente se recibe esta información de que la cagaste, güey, de que hiciste algo mucho más grave de lo que es. Pero, por ejemplo, me ha pasado la misma situación con otras personas y lo dicen mal. Ah, sí, Quique, Luiki. No, tú eres Luiki. Ay, perdón, güey, discúlpame. No, sorry, güey, no fue mi intención. Bueno, pues mira, Quique, vamos a hacer esto, tal. Luiki, tú vas a entrar al escenario, tal. Y entonces es totalmente diferente porque al no agachar la cabeza y más bien hacerlo ver, quitarle la importancia a ese error y nada más decir, bueno, fue un error, güey, no pasa nada. O sea, no te estoy insultando, por ejemplo, si me equivoco con tu nombre o si no te acuerdas del nombre de alguien, que eso a mí me pasa también seguido y no es mal pedo, pero tiene uno... Siendo sincero, yo conozco muchísima gente casi a diario, güey. O sea, hablo con mucha gente diferente y constantemente estoy platicando con comediantes nuevos y con personas del medio nuevas y de repente entrevistas y de repente, no sé, gente que me escribe en redes sociales, fans, lo que sea, y estoy hablando y constantemente hablo con más gente y de repente pues hay gente que llega y te dice, hey, güey, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y no es que no intente de acordarme, o sea, es que a veces hay demasiada gente, ¿no? O sea, no es por mamón, es medio por pendejo. Entonces, cuando eso pasa, yo la neta trato de ser lo más sincero posible y decir, güey, discúlpame, no me acordé, güey, la verdad no es mal pedo, neta, no es por mamón, es por pendejo. Es una frase que le aprendí a Rogelio Ramos en alguna ocasión, me la dijo a mí, de hecho, porque ya nos habíamos saludado y él no me conocía realmente y después nos volvimos a ver y, ay, tal, y Luiki, sí, güey, no mames, no es por mamón, es por pendejo, discúlpame, la chingada. Y me clavé esa frase y la utilizo ahora, pero Pero sí, te digo que no agachar la cabeza, no agaches la cabeza. O sea, agachar la cabeza da una señal de que estás haciendo algo mucho más grave de lo que realmente estás haciendo. Regresando al tema del lenguaje corporal. Es el pedo de no agachar la cabeza. Aquí está. A ver, ¿qué sigue? Si la cagas en algo... bueno, es que había puesto en mis notas que justo hacer ese pedo, la sensación de que nada malo ha pasado. O sea, cuando la cagas en algo y nada más lo haces como ligero, güey. O sea, ay, perdón, no fue mi intención, discúlpame, me equivoqué. Pero bueno, te iba diciendo tal. Y seguir como si nada pasó, en realidad hace la diferencia, güey. Puedes, en vez de agachar la cabeza, ¿qué puedes hacer? Porque también hay gente que dice, ay, pues sí, qué fácil decirlo, güey. Pero en el momento es inmediato, es instantáneo, es como...
automático, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer contacto visual o puedes disculparte de manera muy ligera, muy amistosa, o sea, reírte. Ay, güey, perdón, güey, no fue mi intención, discúlpame. Bueno, te decía, hicimos tal y ya, y seguir, o sea, es todo. Y ahora, que si la cagaste machín, güey, si sí es un error muy grave y todo ese rollo, entonces, ahí sí estamos hablando ya o sea, no es como que, ay, perdón, me acosté con tu hermana, no hay pedo. No, pues ahí no aplica, güey, no mames. Ahí sí vean más videos sobre cómo pedir disculpas, sinceramente. Y bueno, vámonos al la última cosa del lenguaje corporal que hacemos. Esta no es tan fuerte, pero es algo que me pareció interesante mencionarlo. Es el levantar las cejas. Cuando levantamos las cejas con la gente, comunica que eres amistoso. O sea, levantar las cejas a la gente comunica que eres amistoso. Ahora, aquí, en este en particular, sí no les recomiendo tratar de forzarlo. O sea, de truquear su mente, a hacerlo. Esto pasa de manera inconsciente y es interesante saberlo porque cuando lo finges es fácil que se den cuenta que estás fingiendo levantar las cejas para quedar bien con la gente. Pero a lo que voy es, por ejemplo, cuando tú ves a alguien que conoces o lo que sea y se acerca, hay esta levantamiento de cejas que dura como una quinta parte de un segundo. Como, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te va? Y levantas poquito las cejas. Es más Es más automático que nada, pero eso sí muestra que hay una cierta amistad o que hay un cierto gusto de ver a la persona. Entonces, les digo, no les recomiendo hacerlo como que a propósito, pero una forma de sí truquearlo es sí ver a todo mundo como tus amigos. O sea, si a todo mundo los consideras amigos de cierto modo, cuando los ves, sí genuinamente te da gusto verlos, pueden haber estas reacciones corporales genuinas, ¿me explico? Porque el cuerpo, el lenguaje corporal es muy difícil de truquear, güey. Como que la gente luego se da cuenta porque es más inconsciente que nada. El lenguaje consciente es el de las palabras, güey. Lo que dices es consciente, pero de manera inconsciente hay hijos, güey, todo el cuerpo se maneja de manera inconsciente, ¿no? Entonces todo lo que dices con tu cuerpo puede ser muy poderoso si no tienes cuidado. Y solo aquí quería hacer énfasis en ese, me pareció muy interesante, ¿no? Cuando levantamos las cejas hay una quinta parte de segundo, que significa que te agrada la persona, que hay cierta amistad o amistosidad con esta persona. Y pues nada, eso lo pueden también detectar en otras personas. Cuando llegan a algún lado y los saludan, sobre todo si ya se conocen de tiempo. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Eso es una buena señal de que hay una reciprocidad de amistad, ¿no? Se llevan chido. Y bueno, pues creo que es todo lo que tengo para el episodio de hoy. Sí, no he hecho preguntas en Instagram para este. He estado haciendo en Instagram otras pendejadas. He estado haciendo dinámicas de todo tipo y subiendo seguidores y la chingada, como enfocándole más tiempo a las redes sociales y para alimentar otros proyectos que estoy haciendo y cosas así. Pero bueno, les quería comentar estas 7 cosillas que de repente hacemos de lenguaje corporal y que pueden ser muy útiles para ustedes. Si tienen dudas, por favor escríbanme. Pueden hacerlo en mi Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, pinches todos lados como LuikiWiki estoy, o @LuikiWiki en Instagram y Twitter. Y si me están viendo en YouTube y les gusta este contenido y no se han suscrito aún, pueden hacerlo en este momento. Voy a poner la musiquita de una vez. Pueden hacerlo de este momento, darle like al video, compartir, comentar. No saben cuánto ayuda que lo hagan, amigos. De verdad ayuda muchísimo a mejorar el algoritmo de YouTube para que más gente vea este contenido. Si quieren apoyar de manera monetaria, también pueden invitarme a un taco virtual ahí en buymeacoffee.com/LuikiWiki, donde pueden donar desde $1, $5, $3, lo que ustedes quieran para apoyar a que este contenido siga sucediendo. Y pues nada, gracias por conectarse, gracias por escuchar, gracias por estar acá, banda. Se les estima, se les quiere un chingo. Y pues nos vemos a la próxima. Cuídense, bye bye.